Ante todos. El tema siguiente a analizar va a ser la estabilidad de transferencia de potencia con el uso de sincrofasores y equipos PMU. Como podemos ver, está dado por los autores que están en la pantalla. Entonces, empezando el tema, ¿qué es la transferencia de potencia? Como una generalidad tenemos que la potencia en la salida de un generador, como sabemos en un sistema de potencia tenemos generación, transmisión y la demanda. Entonces, tenemos que la potencia en la salida de un generador es máxima cuando el ángulo delta de la tensión es igual a 90. Después de esto, la generación de potencia empieza a disminuir, lo que ocasionaría que no haya suficiente potencia para alimentar a la demanda. Es por eso que la potencia transmitida no debe superar este punto. Vemos en la curva que, llegado a un punto, esta va a disminuir, así le demos la máxima potencia. Entonces, como un objetivo de este proyecto, o de este análisis mejor dicho, sería el de monitorear la estabilidad de transferencia de potencia en tiempo real del sistema interconectado nacional, viendo la posibilidad de implementarlo usando los sincrofasores PMU. Y como un objetivo específico tenemos el estudio de esa tecnología, tenemos el análisis de un colapso de una línea de alta y media tensión donde las causas circunstanciales y elementos relevantes a dicho suceso sea la inestabilidad del sistema de potencia. También será corregir el evento mencionado, bueno, en papel se puede decir, haciendo uso de un monitoreo constante de las tecnologías de sincrofasores y PMUs. También será la de comparar metodológicamente cómo fue el actuar con y sin el monitoreo constante de la estabilidad de transferencia de potencia. Entonces, como un pequeño anexo, tenemos que nuestra metodología será primero dar a conocer a grandes rasgos cuál es el objetivo de la investigación, para lo cual, como ya se vio, tenemos el concepto básico de transferencia de potencia, de máxima estabilidad, sistemas de potencia, generación y sincrofasores y PMU. Luego se procederá con el análisis puntual de una falla en la ciudad de Córdoba, límite con Mendoza y dirigido a Buenos Aires, ya que se produjo una falla a causa de un incremento súbito de la demanda y cómo se pudieron tomar acciones preventivas si se hubiera contado con equipos PMUs instalados. Finalmente, después del análisis, escribiremos una conclusión de si es factible el uso de equipos PMU para la prevención de fallas en el sistema nacional. Entonces, vamos al problema en sí. ¿Cuál fue ese problema? Se cayó una línea. ¿Y por qué se cayó esta línea? En la línea General Abasto, en Buenos Aires, esta se implementó con los PMU. Entonces se pudo ver de manera eficaz la estabilidad en el flujo de potencia, teniendo que en las siguientes estaciones mencionadas, que van a ser la Henderson, Ezeiza, Abasto y Olavarría, fue afectado todo el sistema. Entonces, la demanda acá se incrementó y es por eso que esta línea no pudo soportar la transferencia de potencia total. Entonces, según una definición acotada sería, la estabilidad de los sistemas de potencia se define como la habilidad de un sistema eléctrico de potencia para una condición de operación inicial dada al mantener un estado y un equilibrio de operación después de haber sido sometido a una perturbación física, con la mayoría de las variables del sistema, acotadas de manera que prácticamente todo el sistema permanece intacto. Entonces, viendo de una manera más amplia, uno de los aspectos de la estabilidad es influenciado por la dinámica de los ángulos de los rotores y la relación potencia-ángulo. Estas dadas por las máquinas ya sean los generadores o los transformadores. Entonces, vamos a la definición de nuestro proyecto. Empezaremos por qué es un sincrofasor. Esto es un fasor calculado a partir de una señal predeterminada con una referencia de tiempo, sincronizada con las demás. Este es usado para determinar la relación absoluta delta entre las fases. Estas fases son los ángulos de las tensiones. Entonces, estos ángulos se dan en distintos lugares, de distintos puntos del sistema eléctrico de potencia. Ahora, vamos con las PMU. Las PMU, como un resumen práctico, sería que son unidades de medición fasorial. Estas se diferencian con las ya habidas, en que miden el voltaje y la corriente en tiempo real, y con estas podemos calcular parámetros como frecuencias y ángulos de fase. Entonces, tenemos como una aplicación práctica al problema ya antes visto, que el sistema de estudio bien definido, a partir de ahí podemos determinar la ubicación de las unidades de medición fasorial. Esto se refiere a que podemos ubicar bien los puntos del sistema para poner los PMUs, ya que no vamos a poner en todos los nodos porque económicamente no es conveniente. Entonces, para poder definir esto,
tenemos ciertos puntos, como la observabilidad, el grado de observabilidad y la redundancia en una medición. Ahora, viendo esto, ya podemos analizar el problema, ya que podemos ver en tiempo real el ángulo de estabilidad de la potencia, que es el delta ya mencionado antes. Entonces, para escoger el equipo de medición fasorial adecuado, se usa un estándar IEEE, el cual define los criterios de la medición fasorial, por ejemplo, para 60 Hz de frecuencia. Entonces, viendo el equipo en físico, tenemos una pequeña imagen en el cual podemos analizar el caso de un registrador de fallas Siemens RPMU. Este equipo posee las siguientes funciones. Registra las perturbaciones, registra las aplicaciones permanentes, en tiempo real obviamente, los eventos que pasan, sean fortuitos, y la unidad que usa es la medición fasorial, o sea el PMU. Entonces, podemos ver un diagrama de cómo se conecta este equipo. Entonces, para conectar este equipo y para que pueda funcionar en su mejor aplicación, tenemos que la sincronización del equipo Siemens RPMU se debe realizar a través del modo de señalización de segundos con fecha hora UTC. Quiere decir que se va a tener que sincronizar con un GPS dado por un satélite. Entonces, esta sincronización se va a dar ya que va a precisar y va a tomar como una referencia de tiempo correcta para los registros en tiempo real. Ahora, la señal de segundos DCF77 con modulación de longitud de impulsos va a ser nuestro indicador de la hora, dada por el GPS en hora UTC, que es la Universal Coordinated Time, el tiempo coordinado universal. Entonces, también se incluirán los segundos de computación, ya que esto va a ser un pequeño tiempo necesario para que nuestro equipo pueda funcionar bien. Ahora, ¿qué requerimos para aplicar esto? Requerimos un software, que son los programas dados para implementar nuestro Siemens RPMU. Entonces, estos dos programas son el OSCO-P y el SimWare PDP. Entonces, ya habiendo aplicado todo esto y ya habiendo hallado las fallas en tiempo real, podemos sacar nuestras conclusiones. La primera puede ser que actualmente la estabilidad en una red es monitoreada a través de mediciones de potencia transmitida y de la tensión en las barras. Esta posee un retraso con extrema escala, ya que cada subestación toma sus datos y estos son enviados al centro de control. Además que la fiabilidad de estas mediciones es poca, ya que los datos tomados no se garantizan que fue en el mismo instante que en los demás puntos evaluados. Muy aparte que la falla recién se conoce, la falla física, tiempo después. Entonces, nuestro mayor beneficio de usar los sincrofasores es que este posee un clock, un reloj, el cual realiza en un instante de tiempo preciso y controlado la medición de fasores. Esto elimina muchos errores de retardo y desviaciones de tiempo en las medidas, sin mencionar que de igual manera nos indican el momento exacto en el cual un elemento fue desconectado al sistema, a través de los fasores de voltaje y corriente. Como un punto extra tenemos que las potencias activas y reactivas son calculadas con mayor eficiencia, ya que al tener la medida de los fasores de tensión y corriente en cada instante, entonces las potencias activas y reactivas se pueden calcular con mayor eficiencia, ya que al tener la medida de los fasores de tensión y corriente, en cada instante tenemos un error de casi 0%, por lo que ya no hay la necesidad de medir flujos de potencia. Entonces, ¿cómo hallamos analíticamente los flujos de potencia en una línea? Estos se hallan por los métodos numéricos, ya sea de Newton-Raphson o de Gauss. Entonces, he ahí donde esta medida ya no va a ser necesaria, ya que nuestra matriz jacobiana interna de los equipos fasoriales ya hizo su estimación de errores posibles para que sea casi cero. Además, tenemos, como último punto, la adquisición de este tipo de equipos es soportada al comparar los costos que involucran tener diferentes dispositivos para desarrollar aplicaciones de monitoreo, protección y control dentro de una subestación con los costos de implementar un solo dispositivo que realiza muchas de esas funciones. Bueno, esta es la finalización de nuestro proyecto. Espero haya sido de su agrado.